Bueno, como les comenté en Classroom, Karen se encuentra, no se encuentra en condiciones para poderles dar clase o subir material. Entonces, una vez que esté mejor, ella les escribirá en el Classroom seguramente para que se puedan ver la siguiente semana. Yo, aprovechando que ella no pudo estar con ustedes, adelanto con los videos que iba a subir hasta el miércoles, pues me tomé, este va a ser el correspondiente al jueves, luego subiré el que corresponde a hoy y creo que solo quedaría el correspondiente al lunes y uno al martes, este, para que se equilibre con las ayudas que ya les tenía que dar. Entonces el martes tendrán el último video del curso y ya tendrán miércoles, jueves y viernes para poder reunirse con ella y plantear las dudas que tengan sobre la tarea que entregan el próximo lunes y de la cual no habrá prórroga para entregarla debido a que hay que subir las calificaciones el viernes de esa semana. Entonces, en dado caso que me comuniquen que se pueden subir las calificaciones días después, yo les daré más tiempo dependiendo de eso, pero no aseguro nada porque hasta el momento no nos han dicho qué pasa con esas fechas. Y reposiciones no pidió nadie, pero me di cuenta que varios que habían entregado tarea uno y 2 no subieron la tarea 3, entonces quizá les convenga reponer esa tarea por ese motivo. Ya los exámenes al Classroom el martes van a tener 24 horas para resolver esas reposiciones de manera individual. Constarán solamente en 5 problemas un poco, entre comillas, un poco más complejos, pero de manera que puedan resolver ese examen en 2 horas. Bueno, entonces ya habíamos definido cadenas en una variedad, formas diferenciales, vectores tangentes, simplexes. Bueno, ya había dicho cadenas, entonces está implícito. Eh, entonces ahora lo que vamos a demostrar es que sería el primer eh, teorema de esta sección, que los simplexes, que la integral que definimos sobre un simplex, ¿se acuerdan esta? Decíamos que la integral de la forma omega sobre el simplex SR, que es la imagen bajo una función f del simplex en Rn sigma de R, esa integral definida de esta manera es independiente del simplex que tomemos. Y como les había mencionado, también se puede demostrar que es independiente de la partición de la unidad, pero eso ya no es tema de este curso, ya es algo un poco más avanzado que van a revisar en análisis o en un grupo, o en un curso, perdón, de geometría riemanniana. Entonces, si SR eh, como no me acostumbro a ponerle aquí, voy a llamarle SR. Si SR y SR' son dos R
simplex en una variedad. Bueno, en el simplex que conserva la orientación en una variedad orientable M de dimensión n y omega es una forma, bueno, una R forma en M, evidentemente en un punto P de la variedad, tal que omega es cero fuera de SR intersección SR', entonces la integral sobre el simplex SR es igual a la integral sobre el simplex SR' de la misma omega. Entonces, como ya les había mencionado, esta f que teníamos tenemos la variedad, tenemos un punto en la variedad, entonces realmente la manera en la que uno tiene que hacer esto es, como es una variedad, entonces hay una vecindad que es localmente, a ese punto que es localmente como un subconjunto de Rn, que le llamamos B, este es el punto X. Entonces aquí adentro pintamos el simplex sigma R. Aquí estamos en Rn. Pintamos el simplex Rn y lo mandamos con fiel a -1, que por continuidad nos va a mandar este subconjunto de B a un subconjunto de U, que va a ser la imagen de ese simplex aquí. Entonces, nosotros como lo hicimos fue, bueno, tenemos una variedad, tenemos un simplex aquí, y entonces mediante una función que va de Rn a la variedad, mandamos este simplex orientado a la imagen sobre la variedad M. ¿Ok? Pero en estricto sentido esta F es la fiel a -1. Y a eso se refiere con que el simplex SR conserva la orientación. Este de aquí sería F de sigma R, que sería SR. Simplexes orientados, entonces conserva la orientación y lo mismo se puede hacer con la frontera. O sea, digamos esto sería el interior es mapeado acá y la frontera de ese simplex también la mapeamos bajo F aquí en la variedad, entonces esto sería la frontera de SR. Pero estrictamente hablando, esto realmente se tendría que poner como la fiala -1 encima de R igual a S de R. Realmente es la carta coordenada con la que estamos viviendo esto de ahí. Entonces, ya entendimos eso. Vamos a pasar a la demostración de esta cosa. Entonces, tenemos que la integral sobre el simplex SR de omega, por definición, es la integral sobre el simplex sigma R del pullback. Bueno, a ver, antes de eso vamos a definir mejor las cosas. Entonces tenemos la variedad M y yo creo que me voy a poner una página nueva. Tenemos tenemos la variedad. Tenemos la variedad M. Y entonces aquí abajo tenemos
sigma R simplex. Y entonces lo mandamos con F1 aquí arriba. Y esto está en RR. Y este de aquí. O sea, por eso les digo, porque realmente lo que digo que la F1 es la sigma a la -1 es cuando este, la R es igual a la dimensión de n donde la variedad es isomorfa, porque acuérdense que la M es una variedad de dimensión n. Y este simplex, o sea, como los n cubos, si yo tomara un n cubo, en vez de eso, el n cubo va del intervalo 0,1k a la variedad, en este caso. Bueno, y el n cubo en RK estaría en Rn. Entonces, esto realmente está metido en Rn, que es la dimensión de esta cosa. Entonces, esta F1, si la R no coincide con n y la R tiene que ser menor o igual que n siempre, entonces la F1 va a ser la restricción de la phi a la -1 al dominio de Rn. ¿Me explico? Entonces, por ese motivo no pongo la sigma a la -1 directamente, por eso estoy poniendo esta F. Entonces, y por acá tenemos otro simplex, sigma R', en RR contenido Rn, y este lo subimos con F2 aquí arriba. Entonces, el cambio de estas son funciones de RR a RR. Entonces, si quiero ir de aquí a acá, puedo ir con la composición de F1 compuesta con F2 a la -1. Porque estamos tomando las Fs como puse que era un mapeo suave, es decir, que sean funciones a infinito. Es decir, una función continua con todas sus derivadas continuas. Entonces, es invertible y y la inversa también es continua. Entonces, y para ir de aquí a acá, lo que tengo que tomar es, empiezo aquí, entonces es F2 compuesta con F a la -1, F1 a la -1. Entonces, estas ambas son funciones de RK en RK. Y justamente como estas Fs, o sea, esto pasa cuando eso sucede y si R es distinto de n, entonces RR va a estar contenido en Rn y phi a la -1 restringida al dominio de F1 va a ser justamente la F1, digamos. Entonces es invertible también. Tenemos todo esto de aquí. Entonces, estos simplexes lo estamos mandando recordar que SR es la F1 contenida en sigma de sigma R y ese R' va a ser F2 de sigma R'. Entonces vamos a tomar una forma que en la intersección de esos dos simplexes, o sea, digamos, uno me lo manda aquí, el otro me lo manda por acá. Entonces, en la intersección de esos dos simplexes, que es otro simplex, en esa intersección, a ver, a lo mejor aquí conviene quitar esas vecindades, ¿no? O sea, aquí tenemos el SR, por ejemplo, y por acá al SR'. Entonces, en esta intersección de los dos, la omega es distinta de cero y fuera de esta intersección, la omega es igual a cero. Entonces, estamos suponiendo el caso en que la intersección no es vacía. Entonces, omega es distinto de cero en SR intersección SR' y omega es igual a cero en el exterior, digamos, de SR intersección SR', del simplex.
Bueno, y como está, respeta la orientación, tengo que dejarle las flechitas aquí. Entonces nos genera este simplex orientado. Si se fijan, esa intersección es otro simplex y iría, este, bueno, ahí, de hecho no vamos a necesitar eso. Entonces, lo importante es que es esto. Entonces, en el caso de que podemos trabajar más y ver qué es la restricción de esto a esto, y entonces esto está contenido en la vecindad y esto en la otra vecindad, entonces la intersección de los dos simplex está contenido en la intersección de las vecindades, de los abiertos en los cuales está contenido cada uno de estos simplex, pero bueno, eso ya es hacer el diagrama más largo. Entonces, con este dibujo, la demostración va a ser sencilla. Entonces, tenemos, empezamos por la integral sobre SR de omega, por definición va a ser la integral sobre el simplex sigma R de F1 estrella de omega, que justamente nuestra F1 nos manda sigma R a M y nuestra F2 nos manda sigma R' a M. De manera que pasa esto que puse acá. Vamos a ponerlo aquí. Tal que F1 de sigma R es SR y F2 de sigma R' es SR'. Ok, entonces, ahora, de estas composiciones que tenemos aquí, podemos ver que la F1 la podemos poner como una función que va de aquí a la variedad. Entonces, en vez de ir de aquí a acá con F1, podemos ir con esta composición y luego componiendo con esta. Es decir, F1 compuesta con F2 a la menos 1 y eso compuesto con F2. ¿Ok? Utilizando las funciones. Entonces, esto de aquí es lo mismo que la integral sobre sigma R de que había dicho que era F1 compuesta con F2 a la menos 1 compuesta con F2. Entonces, esta composición es asociativa, entonces la puedo poner así. Y ahora, por lo que habíamos visto del pullback aplicado a funciones, vimos una propiedad que nos decía que F compuesta con G, bueno, G compuesta con F, era lo mismo que G estrella compuesta con F estrella. Entonces, utilizando esta propiedad, tenemos que esto es igual a la integral sobre sigma R de F2 menos 1 compuesta con F1 estrella por F2 estrella de omega. Entonces, esto es así porque fuera de la intersección, la omega vale 0. Entonces, fuera de la intersección, la integral es nula, justamente porque la omega es igual a 0 fuera de, o en el exterior de S1 intersección SR'. Entonces, notar que esta omega es una forma en M. Entonces, este pullback, tengo la forma aquí. Y entonces el pullback con F2 lo que hace es mandarme esta forma diferencial a la forma diferencial en RK. Entonces, si aquí nosotros damos las coordenadas, acuérdense que es una variedad, entonces, de hecho, se puede hacer el inverso, ¿no? Dado estos, para cada punto aquí hay una vecindad que lo contiene, tal que me mapea el abierto que contiene esto acá y otro abierto acá, tal que la intersección, todo eso que ya hemos discutido. Entonces, aquí podemos asignar, vamos a decir las coordenadas x, y
y de este lado vamos a asignar las coordenadas YJ, de manera que la función f a la menos 1 compuesto con f2 a la menos 1 es la transformación que me manda los x a los y. Y abusando de la notación como siempre, las imágenes de estos bajo x son las y de aquí, entonces las yj son funciones de las x y, como ya habíamos puesto anteriormente. Ok, entonces la forma diferencial aquí la bajamos bajo f2 con el pullback y obtenemos una forma diferencial aquí en la base yj. Entonces, siguiente no tengo, anterior, ok, entonces vamos ahí. Vamos a decir, para no estar escribiendo tanto, sea G igual a F2 menos 1 compuesta con F1, o sea, esta de aquí. Eso vamos a ponerlo acá. Entonces, sea G igual a F2 a la menos 1 compuesta con F1. Entonces, lo que tenemos es, en el integrando, bueno, que esto es igual a la integral sobre sigma R de G estrella de F2 estrella de omega. Ahora, esta omega, esta F2 estrella de omega es una, le había puesto R, ¿verdad? Una R forma en RK. ¿RK? ¿Por qué le puse RK? No, en RR, perdón. Una R forma en RR. Entonces, como la base de RR en estas coordenadas son las X, las YJ, entonces eso quiere decir que F2 estrella omega lo puedo escribir como sus componentes. Vamos a llamarles A, una función A de Y1, Y2, etcétera, por la base en ese espacio que es, en esas coordenadas que es de Y1 hasta de YR. Entonces, ¿quién es el pullback bajo G de esta cosa? Pues este pullback, esta G es el cambio de coordenadas Entonces me arrastra a la forma diferencial aquí que es F2 estrella de omega a la forma diferencial acá en estas otras coordenadas. Entonces, esto sería G estrella de A de Y1 de YR. Y esto ya sabemos cómo se transforma, ¿no? Si tenemos una forma diferencial aquí y calculamos cómo se ve en esta otra carta con coordenadas X, Y, sabemos que va a aparecer el jacobiano, ¿no? ¿Se acuerdan que si tenemos la forma omega igual a omega mu de x mu? Entonces, f estrella de omega es la omega alfa por parcial de y alfa con respecto a x mu de dx. Entonces, ¿dónde estas son las componentes de esta omega transformadas en la otra base? Con esta cosa de aquí. Entonces, y si tengo tengo más, una dos forma, por ejemplo, pues aplica la misma, nada más que tengo que hacer ese cambio en cada una de estas cosas. Entonces aparece dos jacobianos, ¿no? Y alfa con respecto de x.
Ah, perdón, pero aquí lo estoy poniendo al revés, entonces sí. Aquí tengo un error. Acá sería Y. Ah, claro, claro. Estoy en el otro espacio. Esta es la Y. Entonces esto está bien. Y acá sería DY, mu de lleno. Entonces aparecen estas de X y esta también transforma con una matriz jacobiana nu con respecto de X, perdón, beta con respecto de X nu con dx nu. Bueno, entonces aparece el jacobiano de la transformación ahí. Entonces esto, por todo esto que ya sabemos, y estas cosas son las coordenadas A, pero compuestas con la transformación, porque estamos usando eso para cambiarlas del otro lado. Entonces esto va a ser igual a la A compuesta con G por el determinante, lo vamos a poner así, o el jacobiano, por el jacobiano de la transformación G, que es el determinante de estas cosas, por las coordenadas de x1, de xr. ¿Ok? Pero como esta cosa está este, orientada, como es orientable M, eso significa que este determinante es mayor que cero. Estamos suponiendo que tiene la orientación positiva, entonces tiene que respetarla con cualquier cambio de coordenadas si es que la variedad es orientable. Entonces este jacobiano de G es el determinante o el valor absoluto del determinante. No, es el determinante simplemente de la derivada de G, que está dada por estas cosas que vamos poniendo ahí. Entonces, visto eso, tenemos que, en resumen, tenemos que la integral sobre SR de omega es igual, habíamos puesto que era la integral sobre sigma R de G estrella por F2 estrella de omega. Entonces, esto es igual a la integral sobre sigma R de A compuesta con G por el jacobiano de la transformación por el elemento de volumen en R, en esas coordenadas. Ahora, el teorema de cambio de variables que nos dice, si se acuerdan. Entonces, si tenemos una G que va de un contenido en Rn a Rn es 1 a 1, que es la G que tenemos aquí es 1 a 1 porque es un cambio de coordenadas, y es diferenciable. Entonces, ¿qué más decía esto? Y el jacobiano, o sea, bueno, la derivada G' es distinta de 0 para todo punto en U. Y si tenemos una función f integrable en G de U a R, entonces la integral sobre G de U de F es igual a la integral sobre U de F compuesta con G por el determinante de G'. Entonces aquí el determinante de G' es el jacobiano que tenemos aquí. Y nuestra función es esta, que es integrable. Entonces, por este teorema, esto va a ser igual a la integral sobre G de sigma R, que es SR, prima, o sea, esta G
Perdón, sigma R' me lo está, a ver, creo que aquí me equivoqué. F1, sigma R, G de sigma R, sí, sería G a la menos uno, perdón. G a la menos uno de sigma R, de F, que en este caso sería la A, por el elemento de volumen de XRB. Entonces aquí tengo esto y de aquí voy a pasar acá, donde mi G realmente tiene que ser la G inversa, ¿no? La que yo tengo aquí, para que me mande el sigma R acá. Entonces pueda hacer la integración con el cambio de variable. Entonces esta es la integral sobre sigma R' de el pullback de omega bajo F2 y eso por definición es la integral sobre SR' de omega, que es lo que queríamos demostrar. Entonces aquí van a decir, bueno, pero si tengo las otras coordenadas, la cuestión es que estamos tomando el simplexes con el simplex con las mismas coordenadas en ambos lados. Esto de poner estas coordenadas fue para poder ejemplificar el cálculo, pero realmente estas x son las mismas y lo que cambia son las funciones. Entonces, a final de cuentas, pues es la forma diferencial puesta en el otro bajo F2. Ok, entonces, y con esto queda demostrado este tema. Entonces, dada, vamos a hacer la extensión de esto, dada una K forma, bueno, una R forma. Es que las formas es con K, las cadenas con R, pero aquí tienen que ser iguales. Entonces, dada una R forma sobre M orientable, si hay una R cadena o equivalentemente un R simplex que preserva la orientación tal que omega es igual a cero fuera del simplex SR, definimos la integral sobre M de omega como la integral sobre C de omega, ¿no? Acuérdense que una 1 cadena, o sea, ese SR sigue siendo, perdón, ese R simplex es una 1 cadena, entonces en general pues es esto, y si es el simplex, pues eh, aquí le pondríamos SR, nada más. Entonces el teorema anterior dice que esto es independiente de las cartas, obviamente, y también de las cadenas que uno agarra. Entonces con esto definimos la integral sobre la variedad. Ahora, supongamos ahora que omega es este, una n forma, en m. Entonces aquí ya está coincidiendo la dimensión de esta cosa con el n, es decir, si tenemos el n cubo, por ejemplo, este es el cubo estándar.
O sea, no el que va a RK, sino el que va a RN. Entonces, si ese es el caso, entonces, como M es variedad, existe una cubierta abierta, vamos a llamarle U, de M, tal que para cada elemento de esa cubierta existe un n simplex singular que preserva la orientación, y ese simplex le vamos a llamar sigma n, tal que esa U está contenida en la imagen de ese simplex. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el caso que yo decía anteriormente, que es donde realmente usamos la parametrización? Y esta F coincide con la phi a la menos 1. Entonces, si tenemos esto, vamos a dar una partición de la unidad, sea, vamos a llamarle phi, una partición de la unidad para M, sujeta a esa cobertura. Bueno, es una seca partición de la unidad porque estamos en variedades, como definimos. Una seca partición de la unidad para M, sujeta a la cubierta, o que es la cubierta, por ejemplo, en el caso de la esfera, con la parametrización, la proyección estereográfica, pues son las dos cartas, nada más. Entonces, esa es la cubierta de la variedad. Entonces, definimos la integral sobre m de omega como la integral sobre m de 1 por omega, que es la integral sobre m, y este 1 lo podemos escribir como la suma desde sigma que pertenece a phi, este, de estas phis por omega, que son las épsilons que teníamos antes, ¿no? Es que aquí le estoy llamando así porque este, son como las parametrizaciones para cada abierto de esa cubierta, digamos. Por eso le estoy cambiando el nombre, pues si quieren pueden ponerle la epsilon. Entonces, esta suma era igual a 1. Ahora, este tipo de cosas que consisten en sacar sumas de integrales lo van a ver cuando lleven análisis matemático, que es algo que no es trivial de hacer, pero bueno, aquí como se cumplen las condiciones para que eso pase, podemos sacar la suma y tenemos la suma sobre eh, la colección de funciones que forman la partición de la unidad de esta integral. Entonces, la integral sobre m va a ser igual a la suma de sobre cada función de esta que son las componentes que llamábamos omega i, ¿se acuerdan? O sea, esto era la epsilon i por omega y estas cosas serían las omega i's. Pero bueno, es más bonito ponerlo así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que ya habíamos explicado antes. Entonces, de esta manera podemos extender esa definición a toda la variedad sin ningún problema. Ahora, el, la frontera de M, bueno, ¿qué es la frontera de M? Este, a ver, vamos a ver un par de cosas más. Que vamos a tomar una hipótesis importante, que es que la variedad sea compacta, porque si no el teorema de Stokes no se vale, a menos que pasen ciertas condiciones que les voy a platicar después de que lo demostremos.
Entonces, M es compacta y es la misma definición que en topología. Si todo recubrimiento, toda cubierta abierta de M tiene una subcubierta eh, finita. Entonces, esto es la generalización de una superficie cerrada. Ahora, hay una cosa que se llama variedades con frontera. Una variedad con frontera va a ser, bueno, para definir eso hay algo que se llama el espacio medio, que definen como un HK contenido en RK, donde este RK está contenido en Rn, que es la dimensión de la variedad. Entonces, se define como el conjunto de las X que pertenecen a RK, tales que XK es mayor o igual que cero. Entonces, una variedad M de dimensión n es es una variedad con frontera. Sí, ¿cómo iba esto? Si existe un abierto U que contiene a X, este, un abierto B contenido en Rn y una función H que me manda ese abierto a B, difiomorfismo, tal que la H en la intersección de U con M es igual a B intersección el espacio HK cruz 0. Y esto explícitamente es el conjunto de las Y que están en B, tales que YK es positivo y YK más 1 hasta YN se anula. Entonces, este, por ejemplo, una variedad con frontera pues sería una curva así y sus puntos fronteras serían estos. Entonces, lo que dice esto es que puede ser mapeado a un espacio que contiene al cero, digamos. Entonces, hay varias coordenadas que se anulan. Entonces, o por ejemplo, aquí la frontera de esta variedad pues serían estos dos puntos. O si tenemos un toro, ahí se ve medio así, a ver si me... Si tenemos un toro y le hacemos un corte aquí, entonces este toro es una variedad con frontera donde su frontera es esto. Ok, esto, así en abstracto a lo mejor es confuso, pero cuando veamos los casos particulares del teorema de Stokes, creo que va a quedar un poco más claro, espero. Entonces, el conjunto de puntos, y si no, bueno, ya les he mostrado cómo hacer diagramas para poder entender esto, ¿no? Pueden hacer un diagrama de esto y tratar de ver qué es lo que significa, pero en esencia es que el cero está contenido en los abiertos, en los abiertos que forman la variedad. Entonces, el conjunto de puntos en M que cumplen
vamos a llamarle la condición A. Y como tenemos ecuaciones con ese nombre que cumplen la condición A, entonces los puntos que cumplen con esto se les llama la frontera de M y se denota como la frontera de M. Entonces, noten, esta frontera no es la frontera de un conjunto, sino la frontera de una variedad que cumple con esta, que son los puntos que cumplen con esta definición. Como por ejemplo aquí la frontera del toro es esta línea que está aquí, este hoyo o este corte que formamos. O en una esfera pues se puede hacer lo mismo, como un pequeño cortecito. Eso va a ser importante cuando hagamos los casos particulares del teorema de Stokes. Ok, entonces, ya habiendo definido eso, este, vamos a decir que la frontera de M va a tener la orientación inducida por la orientación de M. Entonces, recordar que la M es una variedad orientable, entonces tiene una orientación y esa orientación va a inducir una orientación sobre la frontera, similar a cuando teníamos, por ejemplo, este simplex. Entonces, si este simplex tiene una orientación, por ejemplo, esta, que implica que el vector normal va hacia afuera, entonces esa orientación induce una orientación sobre la frontera, que sería esta. Entonces, de manera similar, la orientación en la variedad va a inducir una orientación sobre la frontera. Eso en abstracto como que no queda muy claro, pero ya en particular van a ver que sí. Entonces, lo que quiere decir, llevando esto, o sea, la imagen de esto a la variedad, pues es algo así, ¿no? Donde este subconjunto va a ser una variedad también, el que contiene al simplex. Entonces, y eso va a inducir esa orientación sobre ese triángulo. Entonces, eh, digamos, ese R es el simplex que preserva la orientación en M, tal que este, sus caras, o sea, SQ menor que SR, están en, en la frontera, justamente, que son las caras estas. Y esas caras van a estar en la frontera de M, van a pertenecer a la frontera de M. Y es la única que contiene puntos exteriores. No, perdón, puntos interiores en la frontera de M. Entonces, recordemos una cosa que, o sea, si se acuerdan, por ejemplo, pensando en los cubos que son los que discutimos más. Si teníamos un n cubo, perdón, un k cubo, está aquí en Rn. Entonces, este cubo, por ejemplo, si pensamos en R2, teníamos el cuadradito, así. Entonces lo que hacíamos era invertir esto, ¿no? Para cambiarle el signo.
Entonces la frontera de esto era este, más este, menos este, menos este. Entonces, y después, y también lo vimos en los simplexes, pero bueno, estamos con los cubos. Entonces, la orientación, o sea, el simplex o el cubo, el K cubo, preserva la orientación. Esto estoy recordando algo que ya vimos. Si eh, K es par en la cara, dada por CK0, por ejemplo. Pensemos en esa cara CK0. Que tenemos la otra que es CK1 también, ¿no? Pero si K es par, entonces preserva la orientación. Y si es impar, no la preserva. Entonces cambia por un signo. Entonces, esto traducido a y en los simplexes era lo mismo, nada más que en los simplexes, lo que teníamos es que preservaba la orientación para una permutación par. Y la cambia para una permutación impar, ¿no? Que era esto de que si teníamos el simplex P0, P1, P2, entonces esto era lo mismo que P1, P2, P0 y P2, P0, P1. Pero si permutábamos uno de estos, de modo que la permutación fuera impar de los índices 0, 1, 2, entonces esto era negativo, etcétera, ¿no? Entonces, aplicado esto a lo que estamos estudiando, si omega es una K-1 forma en M, que es cero fuera de el cubo, la imagen del cubo o sea, de F de C, o en el caso de los simplexes fuera de F de sigma K-1, ¿no? Perdón, sigma K, en el caso de los simplexes. Entonces, la integral sobre el simplex o sobre el cubo es -1 a la K por la integral sobre la frontera de M de omega. Ahora, pero, en la cara que estamos tratando que es CK0, bueno, aquí, ¿cómo le habíamos puesto a los cubos? C, ¿no? Si quieren pónganle C o es lo mismo que poner sigma R. Entonces, en esta cara aparece el coeficiente -1 a la K en la frontera, justamente, en la frontera de C, que es lo que tenemos aquí. Entonces, eso quiere decir que la integral sobre la frontera de C de omega es igual a la integral de -1 a la K en esta cara de esta omega, pero esto ya es lo que vimos anteriormente, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo así. Entonces, esto, este, lo que hace es que va a sacar el -1 a la K de la frontera también. De la integral sobre omega sobre la cara CK0. Y esto con el -1 a la K de acá, lo que hace es dejarme, este, que es esto que tengo aquí, sería -1 a la 2K por la integral de dm de omega, que es la integral sobre dm de omega. Entonces, no hay efecto de ese signo porque cambia tanto
tanto aquí como en la frontera, y eso hace que se cancele. Entonces, la elección de una frontera se hace para eliminar cualquier signo negativo en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a demostrar el teorema de Stokes, que es bastante simple. Digo, quitando todos los conceptos que uno tiene que saber, ¿no? Que hemos explicado aquí hasta el momento. Entonces, sería el teorema 4.4.2, que es el teorema de Stokes. Entonces vamos a decir, si M es una variedad orientable, este, compacta, bueno, una variedad con frontera, orientable y compacta, este, sea omega una R-1 forma en M y C una R cadena en M, entonces se va a cumplir que la integral sobre M de d omega es igual a la integral sobre la frontera de M de omega. De d omega de M tiene la orientación inducida por M. Ok, entonces la demostración es más o menos simple. Bueno, y como hemos visto acá, tenemos esta definición para la integral sobre la variedad. Entonces, la integral sobre la variedad, donde está aquí, es lo mismo que la integral sobre la cadena o sobre el R simplex. Y como una cadena es una combinación lineal de R simplexes, vamos a ponerle aquí. Este, de la definición dada por la ecuación y es suficiente demostrar la ecuación 2i para una cadena. Es decir, es suficiente demostrar que la integral sobre c de d omega es igual a la integral sobre dc de omega. Pero, bueno, creo que... Y como c es una combinación lineal de R simplexes, si le puse R o le puse casi R, de R simplexes, es suficiente demostrar lo anterior para un R simplex SR en M. Es decir, que dada f, la función que me manda sigma r a m, un mapeo suave, tal que la imagen
obviamente ese simplex es un simplex SR que esté en M. Entonces, por demostrar que la integral sobre SR de d omega, perdón, es igual a la integral sobre la frontera de SR de omega. Entonces, con que demostremos eso, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, supongamos, la demostración de esto la pueden ver en el Nakahara, y también en el Spivak, pero en el Nakahara, como no demuestra el teorema de Stokes en Rn, lo que hace es hacer la demostración ahí mismo, cuando está haciendo la demostración del teorema de Stokes. Y en el Spivak la diferencia es que como ya lo hizo, simplemente hace referencia a eso y ya, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, si ven, la demostración del Nakahara es la que hicimos del teorema de Stokes en Rn prácticamente. Entonces, esa demostración es con simplexes. Y aparte tenemos la que hicimos acá siguiendo Spivak con los cubos, que en esencia es lo mismo. Entonces, supongamos que existe un R simplex que preserva la orientación en M sin su frontera, o sea, en M menos la frontera de M, tal que omega es igual a 0 fuera del simplex sigma R, perdón, SR igual a F de sigma R. Entonces, por definición, tenemos que la integral sobre Fr de d omega es igual a la integral sobre el simplex del pullback bajo F de esta forma diferencial, es decir, de F estrella de d omega. Esto es por definición. Por definición. Y ahora esto, por una de las propiedades del pullback con la derivada exterior, esto es igual a la integral sobre sigma R y esta D sale de aquí, ¿no? Entonces simplemente se intercambia con la F estrella de la derivada exterior del pullback de omega bajo F. Y ahora esto ya estamos abajo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo y recalco mucho en eso porque es lo importante. Tenemos sigma R, este lo mandamos bajo F, con todas las consideraciones que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, este simplex, hay una forma diferencial tal que es igual a 0 fuera de SR, el cual está definido en M menos la frontera de M. Entonces, esa forma diferencial está definida acá, con F estrella la bajamos aquí. Ya poniendo una forma diferencial en RR. Y entonces estando acá abajo es integrar sobre simplexes o integrar sobre cubos, que es lo que ya hicimos. Entonces el teorema de Stokes en Rn lo hicimos con cubos, pero también la demostración es análoga a hacerla sobre simplexes. Entonces, y como si quieren echarle un vistazo, repito, están en la Nakahara. Entonces, esto va a ser igual por el teorema de Stokes. Creo que nada más fue uno, teorema 3.4.1 Stokes en Rn. Entonces tenemos que esto es igual a la integral de la frontera de sigma R, de F estrella omega.
¿no? Entonces, el teorema de Stokes es como este, pero abajo. Entonces, este D cambia por la frontera, nada más, así. Hagan de cuenta como que se mueve así y actúa sobre este y lo cambia y se quita de aquí. Y esto es igual por definición, como esta es la frontera de sigma R, entonces por definición, esto sería la integral sobre la frontera de SR, de omega. Acuérdense que la frontera de SR es la imagen de F de la frontera de sigma R. Ok, entonces, este, la integral sobre M de d omega es igual a la integral sobre SR de d omega, que es igual a la integral sobre la frontera de SR de omega, pero esto es igual a cero porque omega vale cero en la frontera de SR. Entonces, y por otro lado, la integral sobre la frontera de omega de m de omega es igual a cero porque omega es igual a cero en la frontera. Entonces, aquí está, ¿no? Por esta consideración que estamos haciendo. Entonces, fuera de m menos d menos la frontera de m, la omega vale cero. Entonces, la igualdad se cumple. Ahora, este, ahora supongamos que existe un R simplex en M que preserva la orientación, tal que su cara o sus caras, SQ menores que SR, es la única, bueno, su cara más bien vamos a poner tal que la cara sigma Q es la única cara en la frontera de M y omega vale cero. Fuera de este, F de sigma Q. O sea, que en este caso sí tenemos omega definida en la frontera. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues la integral sobre m de d omega es por definición la integral sobre SR de d omega, perdón, la integral sobre SR de f estrella de d omega es igual otra vez a la integral sobre SR de d f estrella omega, que es igual por Stokes a la integral sobre la frontera de SR de f estrella omega, que es igual por definición a la integral sobre la frontera de m de omega. Entonces, ven, este teorema es consecuencia del otro que ya habíamos demostrado. Y ahora el caso general. Por último, porque esto es para cada cosa, ¿no? Por último, como m es variedad, existe una cubierta abierta O de m
y una partición. Bueno, este teorema de la existencia de la partición no lo demostramos aquí, pero lo estamos tomando como cierto. Y una partición de la unidad que vamos a llamar phi, dada por estas funciones, em, de m sujeta, bueno, es una CK, siempre se me olvida partición de la unidad. Este K no tiene nada que ver con los K, simplemente es que K veces diferenciable. Si es infinito, pues es suave y ya. Sujeta M, tal que para cada función de esa familia, la forma phi omega es de uno de los dos tipos discutidos arriba, es decir, una que se anula en la frontera y otra que no se anula en la frontera. Entonces, es lo que tenemos que este cero lo podemos escribir como la diferencial de uno, pero uno, como tenemos la partición de la unidad, es la suma de las funciones phi en esta partición de la unidad. Y entonces esto es lo mismo por las propiedades de la diferencial a la suma sobre phi de sus diferenciales. Entonces, esta cosa es igual a cero, lo cual implica que la suma de phi pertenece a phi de d phi wedge con la forma diferencial omega de con una forma diferencial omega es igual a cero, porque esto es igual a cero. Entonces, y aquí es donde viene el hecho de que sea compacto. Por ejemplo, en el Nakahara no toman en consideración eso, pero es importante. Como M es compacto, se puede demostrar que esta suma es finita, ¿no? Porque de cada, de cada cubierta abierta que podemos dar para M, acuérdense, el ejemplo de esfera no solamente hay una, están las parametrizaciones con la estereográfica, están las cartesianas, están las, las esféricas, etcétera, y pueden haber más. Entonces, de todas esas posibles cubiertas abiertas para la variedad, como la variedad es compacta, podemos extraer una subcubierta finita. Entonces, si la subcubierta es finita, vamos a tener un número finito de elementos de esa partición de la unidad, haciendo que esta suma sea finita. Entonces, y tenemos que, y de hecho, eso se puede demostrar, no, porque ya lo hicimos. Como M es compacto, este, esta suma es finita, por lo que acabo de mencionar. Y tenemos que, si hacemos la integral sobre esto, podemos sacar igual la suma, por ser una suma finita. La integral sobre m de d phi wedge omega es igual a cero. Entonces, la integral sobre m de d omega va a ser igual a, otra vez, a la integral sobre omega de 1 por, y de hecho este 1 lo podemos poner acá afuera, de 1 por m de d omega, y esto va a ser, no, no es cierto, adentro, sobre omega de 1 por d omega, y esto es la integral sobre m de
la suma sobre phi que pertenece a esta partición de la unidad de phi de omega. Esto es igual a la suma de phi que pertenece a la partición de las integrales sobre m de las componentes de d omega en esa partición de la unidad. Y ahora esto le podemos sumar este 0 de aquí, más 0 que es phi que pertenece a phi de d phi wedge omega. Esto es 0, entonces esto es lo mismo. Entonces por las propiedades de linealidad, esto sería la suma de las phi que pertenecen a phi, que es una suma finita. Ya no hay de qué preocuparse, de la integral sobre m de phi de omega más de phi wedge omega, ¿no? Y entonces esta cosa es la suma de phi en phi, la integral sobre omega, y esto es la derivada exterior de la phi de la función phi por omega. Entonces acuérdense que aquí hay un signo menos dependiendo del orden de las cosas que estamos, o sea, en general es omega wedge eta, ¿no? Y aquí va un signo a la -1 dependiendo de cuál sea el orden de omega, pero en el caso de que la eta sea una función, se respeta la suma como ya habíamos visto en la parte de formas diferenciales. Entonces, esto, como ya probamos para esta phi omega, ya sea cero o en la frontera o distinta de cero en la frontera, que se cumple el teorema de Stokes. Entonces esto es igual que esto. Es la suma sobre phi de la integral sobre dm de phi omega. Y entonces como esta suma es finita, es la integral de d omega de la suma de las integrales. Y esta cosa es igual a 1. Entonces esto nos queda la integral sobre la frontera. Entonces, pues la suma de phi que pertenece por la propiedad 3 de particiones de la unidad es igual a 1. Y fuera de la vecindad que estamos considerando, esto es 0 por las propiedades que teníamos, y está entre 0 y 1, etcétera. Y entonces ya tenemos demostrado el teorema de Stokes. Entonces, como ven, no es la gran cosa demostrarlo, sino la cuestión es todo el trabajo que viene detrás en definir todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces, observación, y quizá esto lo haga como complemento a este video. Llevamos 60, 70, 1 hora 20, entonces este, puedo resolverlo en el siguiente video que subiré mañana, cortito de 40 minutos. Entonces, el teorema no se cumple si M no es compacta. Y, bueno, es observación 1. Observación 2. Si M no es compacta, el teorema se cumple siempre que omega se anule fuera de un subconjunto compacto de M. Entonces, en ese caso, que es el que supone Nakahara sin decirlo, se cumple el teorema de Stokes. Estos dos, de hecho, creo que tienen como problemas en el mismo Spivak. Entonces, en los 40 minutos que faltan de aquí, voy a resolverlo, pero eso lo subiré mañana porque no lo he hecho. Entonces, tengo que hacer ese par de problemas. Con eso completamos esto y ya en las clases que corresponden
al viernes de hoy y al lunes, vemos los casos particulares que son los que ven todos en los cursos de cálculo vectorial.